El tema en esta mañana es la paciencia y el desarrollo del carácter. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Romanos 5, 3, 4 y 5. Vamos a tomar como punto de partida en esta mañana las impresionantes y determinantes palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, donde les habla acerca de la paciencia y lógicamente la paciencia estará ligada 100% a la prueba y 100% a la esperanza. Dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted leyó conmigo, usted leyó, o voy a inferir que leímos con entendimiento en esta mañana. Cuando leemos con entendimiento, seremos capaces de comprender a grandes rasgos lo que hemos leído. Si comprendemos, vamos a tener la capacidad de aplicar eso que leí, eso que entendí, lo voy a poder aplicar a mi vida. Y en este sentido, además, podemos hacernos una autoevaluación como yo me la hice. Y me la hice por los diferentes procesos que me ha tocado enfrentar. Y dije, ¿cómo luce la paciencia tuya, Señor, en mi vida? Y del 1 al 10, ¿cuánto de paciencia estoy teniendo? ¿Cómo estoy afrontando los procesos? Y entendí, hermanos amados, que tal vez me estaban faltando puntos para poder aprobar la prueba. Por eso les digo, lo que estoy hablando, lo estoy hablando en esta mañana con base en mi experiencia y en el trato de Dios conmigo, hermanos amados. Usted puede también evaluarse en esta mañana. Y no sé cuántos allí sentaditos son capaces de poder decir del 1 al 10, ¿cuánto tengo de paciencia? ¿Cómo luce en este día tu paciencia, Señor, en mi vida? ¿Cuánto tengo de paciencia? Y nosotros podemos definir secularmente la paciencia, y no sé si me pueden lograr proyectar algunas dos definiciones seculares extraídas, en este caso, de la Real Academia Española, quien define a la paciencia como capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y aquí es donde creo que yo estaba, por decir, en unos procesos vividos. Y entendí que uno de los aspectos de la paciencia es que tenemos muchas veces que callar, aunque tengamos la razón. ¿Usted oyó lo que le estoy diciendo? Necesitamos ser capaces de callar. Y hermanos amados, esta definición es sacada de un diccionario secular y pareciese que estuviese en plena consonancia con el significado bíblico de la paciencia, porque dice que es una capacidad
Y ciertamente es una capacidad, es una preparación que aquí dice que es la capacidad de padecer o soportar sin alteración. Y esto dice Pablo, que esto habla del carácter probado de Dios en nuestra vida. Dice Pablo que la paciencia va a representar el carácter aprobado en nuestra vida, hermanos amados. Y cuando se habla, estamos hablando de dos aspectos que no los vamos a poder disociar ni desligar. Estamos hablando de un aspecto que viene como fruto del Espíritu Santo que se llama paciencia. Y estamos hablando de otro aspecto que es el carácter, que viene a ser el depositario donde se aloja la paciencia para luego ser manifestada en palabra, en respuesta, en acciones o sin acciones. Así, hermano, de sencillo. Así es. El carácter tiene que ver con la manera como voy a demostrar en mis acciones los valores, los principios, los hábitos y las actitudes. Lógicamente, estoy hablando del carácter cristiano, amados hermanos, que debe ser y ha de ser el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana y es: la paciencia, ¿cómo se cultiva la paciencia? ¿Y quién la cultiva, hermanos? La paciencia, ciertamente, es la capacidad de esperar en Dios para poder ver sus promesas cumplidas en nuestra vida. Dice el dicho: el que espera, desespera. Entonces, hermanos amados, antes, imagínense, se lo decía a los hermanos, antes, los de mi generación, porque no es la generación de los adolescentes que están acá, pero yo sí soy de la generación que pude ver las cámaras fotográficas con el, ¿cómo llamaban? El rollo, ¿verdad? Entonces eran rollos de 12 fotos, de 24 y creo que hasta de 38. Y uno emocionado, nos tomamos 10 fotos. Nos quedan 12 y son de 12. Y después el proceso para llevarlo a que revelaran esa foto. Y les digo, hermanos, si quedábamos torcidos, así nos quedábamos. Si quedábamos con la boca abierta, no había de otra. Ahorita, hermanos, el celular, es más, las cámaras digitales, me recuerdo que en una oportunidad fui a España y me dieron prestada mi hermana Raquel Guadama, que nos dio el taller, yo no tenía cámara digital, pero con tal de uno de tomar fotos. Me ha prestado la cámara cuando fui a España, no, fui a Guinea Ecuatorial en África, y ustedes han de creer que se me cayó la cámara y no era mía, se me partió. Dije, no hubiese tenido ninguna foto, pero ahora me salió comprar sin tener esa bendita cámara digital. Hermanos, ahora no, nos tomamos una foto y eso es automático. No me gusta, la borro. Hasta 50 o 100 veces la puedo borrar porque eso no me va un solo automático, instantáneo. Nosotros somos la generación instantánea. Imagínense los enamorados de antes. El romanticismo era tan bonito. Yo no fui de esa generación, pero las cartas. Decían que los que se enamoraban, eso era un deleite, escribirle una carta a la novia. Y con aquellas letras, y se inspiraban los novios y se mandaban cartitas. Lo sé porque mi hermana que mayor dice que en el liceo hacían eso y se mandaban la cartica con otro porque obviamente no había teléfono, no le podían enviar un mensaje. Así que lo más bonito era la cartita, doblarla. Y aquella muchacha, cuando eso era una emoción, ahorita no, un momentito, un mensajito, y si son de aquellos que se inspiran un mensaje de este tamaño. ¿Por qué? Porque esta generación es así, hermano. Pero, el desarrollar el carácter de Cristo, lastimosamente no va a ser instantáneo, hermano. No va a ser así.
Porque decía el pastor Miguel Núñez, yo no me acuesto sin paciencia y me levanto el otro día con paciencia. Qué bonito sería que fuera así. Me voy a dormir hoy impaciente, pero qué bueno, mañana yo voy a despertar con 100% de paciencia. No, hermano, para que se desarrolle el carácter de Cristo en nuestra vida no será un proceso instantáneo, hermano. Y lo podemos entender esto cuando nosotros comprendemos el significado de la palabra paciencia en griego. Y es que en griego hay dos palabras para paciencia, hermanos amados. La primera palabra que vamos a encontrar en griego para paciencia es una palabra que no le voy a decir cómo se escribe porque obviamente no soy experta en griego ni mucho menos experta en hebreo, pero sí sé que en griego se traduce o se escribe o se pronuncia como hipomone o hipomone. Esta palabra en griego, hermanos amados, significa resistencia y aguante ante la adversidad, tribulación, duelo, persecución, angustia, miseria, dolor y todo lo que vaya por allí que afecte de alguna manera nuestras emociones. Eso es, no, este es el hebreo, ahorita voy para el hebreo, esto es hebreo, no es griego, y hay una segunda palabra para paciencia que es macrotumia o macrotimia del griego. La primera aparece 32 veces a lo largo del Nuevo Testamento, que tiene que ver con longanimidad. Ustedes, si son estudiantes o lectores promedio de la Biblia, van a encontrarse que el apóstol Pablo usa esta expresión, longanimidad, y Pablo pide al Señor que nosotros crezcamos en longanimidad, y crecer en longanimidad es largura de ánimo en la aflicción. Por lo tanto, cuando hablamos de hipomone, estamos hablando de esa largura de ánimo ante la prueba, hermanos amados, ante el dolor. La segunda, que es macrotumia, aparece 14 veces a lo largo del texto del Nuevo Testamento, y es una paciencia, pero que tiene que ver con poder tolerarnos unos a otros como hermanos. Tiene que ver, hermanos amados, con ser capaces de no desbordarnos en enojo, aun cuando entremos en diferencias con nuestros semejantes. Hermanos amados, si les digo esto, muchas veces Dios va a usar lo que sea y a quien sea para que aprendamos la paciencia. Repito, Dios, que te ama y me ama, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, va a usar a quien sea, con la finalidad de que aprendamos la paciencia, hermanos amados. Y la paciencia también está ligada a la mansedumbre. La paciencia también está ligada a la templanza, hermanos amados. Y yo decía, Dios mío, Señor amado, ayúdame a aprender la paciencia. Ayúdame a callar, Señor Jesús. Porque a veces es mejor guardar silencio, hermanos amados. Y mientras lo hacemos, Cristo trabaja en nuestro carácter. Porque nos tenemos que preguntar: ¿a quién me parezco? ¿A quién te estás pareciendo hoy? ¿Te pareces a Cristo o menos a Cristo? ¿Me parezco más a Cristo o menos a Él? Y hay una pregunta que tenemos que hacernos, y es ¿cómo se cultiva la paciencia en nuestra vida? ¿Cómo es que Dios cultiva la paciencia en mi vida? Dios tiene un solo método, hermanos, para cultivar la paciencia. Uno solo, hermano. Y la paciencia, ¿quién la cultiva? Dios. Pero ¿cómo la cultiva? A través de la tribulación, hermanos.
La paciencia va a ser trabajada y cultivada dentro de mí, pasando por el proceso. Por eso es que hablamos, hermanos, de hipomone, que es mantener el ánimo en medio de la aflicción. Muchas veces hemos oído a personas decir: el año entra y sale y vivo en este mismo proceso y no he salido de este proceso. Y si no ha salido y yo no he salido de ese proceso, es porque hay algo que no está completo en mi carácter y el Señor lo está trabajando, y como no lo he aprendido, sigo pasando allí y sigo llorando muchas veces y sigo allí hasta que aprenda lo que el Espíritu Santo quiere enseñarme. Y lo hablo para mí en esta mañana, amada iglesia. Dice Santiago: más tenga la paciencia su obra completa, para que podáis ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, hermanos amados. Como esposa, tengo que aprender la paciencia. Usted como esposo tiene que aprender la paciencia. Usted como hijo tiene que aprender la paciencia. Usted como hija tiene que aprender la paciencia. Como hermanos en Cristo, como hermanos redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que aprender la paciencia, soportar la aflicción, hermanos amados. Porque hay un propósito de Dios en todo esto, amados hermanos. Hay un propósito de Dios, y la paciencia es fruto del Espíritu. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: más el fruto del Espíritu es. Y hay 9 virtudes que conforman el fruto del Espíritu Santo, hermanos amados. Y no es que, no, fíjense, imagínense al fruto del Espíritu como una cápsula, un polivitamínico espiritual. No es que va el amor por aquí, la fe por allá, el dominio propio por aquí, la paciencia por otro lado. No, es un fruto que contiene el mismo fruto, todas estas virtudes condensadas en sí mismo, amados hermanos, y que ese fruto debe estar en nosotros. Fíjense que Pablo le habla a los Gálatas y habla de obras de la carne, y no dice obras del Espíritu Santo, sino que dice fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Dios necesita que yo desarrolle la paciencia, la capacidad de mantenerme firme en la tristeza, la capacidad de mantenerme firme en el dolor, la capacidad de mantenerme firme en la necesidad, la capacidad de mantenerme firme ante toda adversidad que pueda presentar, pero también la capacidad de perdonar, de amar, de aceptar, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y yo oraba, hermanos, y hablaba con una de mis hermanas, y yo le decía a ella esta semana que terminó: estoy convencida que Cristo está a las puertas. Y le decía a ella: yo puedo saber mucho de escatología, pero si el fruto del Espíritu Santo no está dentro de mí, de nada me sirve. De nada. Podemos cantar bonito, pero si no está en mí el fruto del Espíritu, de nada me sirve. Y ella me decía: es impactante, pero es así. Es así, hermano. Hemos oído tantas ministraciones. El pastor Servando hablaba en estos días un tema que nos movió acerca del amor y del perdón de Dios. Mi hermana Glennis hablaba acerca de que fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Yo les hablaba a grandes rasgos del calendario profético de Dios y de la profecía de las 70 semanas y de lo inminente que estamos ante el arrebatamiento de la iglesia. Pero si tu vida y mi vida no está alineada según la paciencia de Dios, no está la obra completa de Dios en tu vida ni en mi vida, amados hermanos.
Y eso es algo que necesitamos aprender, porque la paciencia, uno cuando nace en Cristo, uno no viene ya con todas las virtudes del Espíritu Santo desarrolladas en nuestra vida. Qué fácil sería. Un niño no nace caminando, hermano, ni nosotros tampoco. La paciencia hay que aprenderla. Y la vamos a aprender de Cristo, pero según el método de Cristo. Y el método de Cristo para aprender la paciencia va a ser la tribulación. Va a ser el fuego de la prueba, en la inundación de la prueba, las lágrimas. Ese es el método para que nuestro orgullo sea quebrantado, hermanos amados, y la humildad de Cristo sea desarrollada en nuestra vida, hermanos amados. Les decía a los hermanos que esta semana encontraba a un hermano en el calle Sierra. Y yo cuando lo vi a primera vista, cargaba una chaqueta, pero estaba sucia. Y a mí me dio como mal aspecto. Pero lo vi orando por los enfermos. Con una autoridad. Y luego él se me acercó y conversamos. Y yo dije, verdaderamente no es la ropa. ¿Qué sé yo, hermanos? Porque a veces nosotros estamos a veces a un nivel de impaciencia, que por eso juzgamos o inferimos a la ligera. Así como les dije, ahí el pastor me dejó en visto. O el hermano no me respondió. ¿Qué sería? ¿Será que no me quiso responder? Y a veces hay tantas razones, ¿verdad? Y qué sé yo, a lo mejor no tendría jabón, hermano, porque puede llegarse a la situación de que no se tenga ni jabón ni que comprarlo, ¿verdad? Eso puede pasar. Y cuando él me dijo, pastor, hace mucho tiempo yo tuve un sueño. En el sueño Dios me hablaba y yo soñé con las bodas del Cordero. Yo dije, gloria a Dios, yo nunca he soñado con las bodas del Cordero. Y dice, yo vi una mesa interminable, hermosísima. Y todo estaba servido y estaba el Señor y tenía un libro y yo entendí que era el libro de la vida y yo le pregunté y le dije, Señor, mi nombre está allí, y el Señor buscó y mi nombre estaba en el libro de la vida y me dijo, predica a los enfermos, ve a los hospitales, y me dijo, y a partir de ese tiempo, pastora, yo estoy visitando los hospitales. Y en esto, hermanos amados, no importa más nada, sino que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y es necesaria la paciencia. La única manera de que los creyentes que se queden para el tiempo de la gran tribulación, una cosa les va a ser necesaria. Una sola cosa dice el Señor: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice el Señor, a los creyentes de la gran tribulación, aquellos que se convertirán durante este tiempo de 7 años, y aquellos que aunque estaban convencidos no se irán en el arrebatamiento, porque la realidad teológica, bíblica, espiritual es que ningún convencido estará en el reino del cielo, sino los convertidos, los hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo. Y estos que hemos nacido de nuevo, hermanos amados, es menester, es urgente, es necesario que desarrollemos la paciencia en nuestro carácter, porque dice el Señor, os es necesaria ¿la qué? La paciencia. Es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá, y sin duda alguna no tardará, y si retrocediere no agradará a mi alma, más nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que proseguimos adelante para preservación del alma. ¿Y qué está allí? La paciencia de Dios. ¿Por qué muchos hermanos se van de una iglesia? Porque no son pacientes. ¿Por qué otros no perseveran en el Señor? Porque no han aprendido la paciencia.
Y por eso es que dice el Señor que el Evangelio no es para cobardes, el Evangelio es para valientes. Te maldicen, bendicen, te piden prestado la capa, dale la túnica y todo lo que tenga. Aquí perdiendo es que ganamos, lloramos para ser felices. Esto es la realidad del carácter de Cristo, completamente diferente a la cultura del mundo, porque ni usted ni yo pertenecemos a este mundo, amado Dios. Entonces necesitamos que la paciencia sea trabajada en nuestra vida para que cual diamante sometido a altas presiones seamos capaces de ser pulidos y brillar, no con nuestra gloria, no con nuestra luz, sino con la luz de Cristo. En nuestra vida, hermanos amados, necesitamos aprender la paciencia. Ahora vamos a ver en Hebreo, y con esto estoy ya terminando. Vamos a ver en Hebreo que es diferente, por supuesto, idioma diferente, escritura diferente. En griego vimos dos palabras que es incomode y macrotumia. Una tiene que ver con la largura de ánimo y la aflicción, la otra tiene que ver con el soportar los unos a otros con paciencia y amor. En hebreo vamos a encontrarnos con esta palabra salvanot en hebreo o saklunot en hebreo. Esta palabra en hebreo a mí me es muy interesante. ¿En qué sentido? El idioma hebreo tiene muchas particularidades que nosotros no estamos familiarizados con ellas. Y nosotros culturalmente hablando de broma y hablamos en español. Porque se nos ha sido enseñar una segunda lengua, como muchos países en el mundo que tienen su lengua natal, pero además cultivan y desarrollan una segunda lengua. No pasa así en nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros vemos todas estas palabras, a veces no las entendemos y tampoco tiene sentido que uno comience a meter palabras en hebreo que usted no vaya a entender. No tiene sentido. Pero en este caso, quiero compartir esta palabra paciencia en hebreo, porque una de las particularidades que tiene el hebreo es que el hebreo antiguo, el alfabeto, tenía lo que se llama pictograma. ¿Qué es un pictograma? Era una figura asignada a cada letra del alefato hebreo. Recuerden que no es, nosotros tenemos que alfabeto, porque nuestro abecedario es ABC. El griego tiene alfabeto de alfa, beta, gamma, delta y así sucesivamente. El hebreo no tiene ni la alfa, beta, no. El hebreo es aleph, bet, himet, daleth. Por lo tanto, es alefato hebreo. Aquí, hermanos amados, la letra Samech en hebreo tiene en el pictograma al lado una figura que es un soporte. La letra B tiene una casa. La Lamed tiene una especie de pluma. La Bab es un tornillo ajustado. La On tiene un pescadito y la Tau tiene una cruz. Cuando vemos el pictograma presente en esta palabra, eso nos va a permitir entender lo profundo de la palabra paciencia desde el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque la paciencia va a venir a ser el soporte de mi casa, de mi cuerpo como morada y templo del Espíritu Santo, y se va a convertir en la guía que va a mantener la conexión con el Espíritu Santo, que donde se dé continuidad a las promesas para mantenerle, así como el tornillo ajusta, le va a mantener ajustado al pacto simbolizado en la cruz. Eso es paciencia, hermanos amados. Soporte, conectividad, que está relacionada con ¿qué? Con el pacto, hermanos amados. Así que en esta mañana, hermano, es necesario
que le permitamos al Espíritu Santo que nos enseñe la paciencia. Pero vamos a estar conscientes que ese método del Señor es a través de las pruebas y de las tribulaciones, hasta que nosotros se nos baje el orgullo o a la altivez que puede estar en nosotros, que a veces no la vemos porque me ha pasado, pero que ha estado allí y ha tenido que venir el Espíritu Santo a redarguirnos, porque somos de Él. Es a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Él nos redarguye. Él nos hace ver cuando estamos siendo tan impacientes. Él nos hace ver cuando no nos estamos pareciendo a Cristo. Él nos hace ver cuando necesitamos cambiar. Él nos hace ser restaurados, amada iglesia. Pero vamos a tener que ser afligidos. Y estoy terminando con eso. Recuerdo en una ocasión iba a comprar algo y el muchacho no me quería guardar las bolsas y yo estaba cansada y él se puso como, no tuvo la mejor actitud. Si soy la cliente que entra a la tienda, uno como cliente espera ser atendido. Por eso dice un dicho, el que mejor atiende más vende. Pero no me pasó y me dio a mí como iras. Y me volteé, cosa que no es común en mí. Y me volteo y le digo, se supone que debo hacer mis compras con tranquilidad. Y voy subiendo la escalera y me da como una cachetada en el piso. ¡Pam! Esa es la respuesta de un hijo de Dios. Ese es el acento que debes usar en tus palabras. Y mañana cuando le predique se levantó. Me bajé. Le dije, hijo, perdóname. Perdóname por la actitud incorrecta. No se preocupe, porque entendí que me había bajado de la cruz. Y cuando nosotros somos impacientes, nos bajamos de la cruz. Pero cuando somos pacientes, no se salen los clavos de la cruz, aunque nos duela.